Cadenas de cristal. Capítulo 24. El palpitar del corazón del terrible halcón. Las mandíbulas comenzaban a dolerle de tan fuerte que las apretaba. Hasta ese momento no se había percatado de que gran parte de sus hombres miraban a Candy de la misma manera a como él lo hacía. Nada más poner un pie en el salón, muchos ojos además de los suyos se posaron en la joven. Eso le molestó profundamente, tanto que lo impensable ocurrió. Se las ingenió para acaparar toda la atención sobre sí mismo, con el único fin de dejar claro su desagrado. Sus hombres lo conocían bien, no tardaron en adivinar la causa de su irritación, y aunque pareciera ridículo, o más bien irónico, lo que más le molestó fue que ellos comprendieran y dejaran de mirar a la joven. Su actitud demostraba un sentimiento de posesión, de celos, algo por demás absurdo. Por Dios, ella no era más que su prisionera. Y sin embargo, lo que ahora sentía era idéntico a lo que experimentó al encontrarla con Brad. No, en realidad, aquello fue aún más intenso. Una furia abrasadora le había enervado la sangre al verla arrodillada a los pies de su amigo, brindándole su ayuda para desvestirlo. «La forma de tu jarra no era de tu gusto», murmuró Brad cuando ocupó el asiento que estaba al lado de Terry. «¿A qué viene eso?». Entonces, al observar el jarro en su mano, advirtió cómo el metal maleable se había deformado bajo su agarre. Irritado, arrojó la vasija aplastada y pidió otra, que un paje se apresuró a traer junto con la cerveza destinada a llenarla. Ella debería haber estado allí para hacerlo. ¿Qué diablos la mantenía ocupada en la cocina? En ese preciso instante, Candy apareció con una enorme bandeja repleta de platos de comida, y Terry trató de controlarse para ocultar sus sentimientos. Deberías esforzarte más si no quieres que ella se dé cuenta de cómo te afecta, le previno su amigo, tratando sin mucho éxito de ocultar cuán divertido le parecía. «Estás muy tenso». «Vete al infierno, Brad». Brad se echó a reír, pero dejó de incomodar a Terry y se volvió hacia la hija mayor de este para compartir con ella uno de los platos. Terry respiró profundamente e intentó calmarse, pero su esfuerzo resultó en vano. Su tensión aumentaba a medida que Candy se aproximaba a la mesa, como si intuyese que fuera a recibir un golpe. Y en efecto, así fue, porque cuando distinguió la sonrisa en los labios de la joven, tuvo la sensación de que le habían asestado un fuerte golpe en el estómago, que lo dejó sin respiración. «¿Qué te gustaría comer, mi señor?», preguntó Candy con voz dulce mientras ponía el plato frente a Terry. «Tal vez un poco de todo». Terry ni siquiera prestó atención a las viandas que ella ofrecía. «Quizás he sido demasiado indulgente contigo, mujer». «Desde luego que no, mi señor». «Entonces, ¿por qué me sonríes?». La sonrisa de Candy se desvaneció al instante. «A veces olvido la situación. ¿Qué prefieres? ¿Que te mire furiosa? ¿Que muestre indiferencia? ¿Quizás miedo? Solo dímelo y...». «Cállate», gruñó Terry, ordenándole con un gesto que se alejara. Candy podía sentir su mirada clavada en su espalda, como un dardo ardiente mientras cruzaba el salón con paso ligero. Apenas pudo contener una risita antes de desaparecer del campo visual del señor. Él, Lord Venganza, sería una presa más fácil de lo que incluso Karen había imaginado.
Con solo una sonrisa lo había encolerizado, sin recibir un castigo a cambio. Se preguntó si se atrevería a tocarlo la próxima vez sin que él se lo ordenara. No era algo que le apeteciera, pero Candy había tomado una decisión y no flaquearía en cuanto a los métodos. «¿Con que te enteraste, eh?» Candy se sobresaltó y miró a su alrededor, encontrándose con Elvira Pinkett. Ignoraba a qué se refería la mujer, pero era desconcertante verla tan complacida consigo misma, allí donde otros podían observarla. «¿A qué se refiere, señora Pinkett?» «A que la estirada y arrogante Elisa fue enviada a la fortaleza de Ravenshire. No sé cómo lo lograste, muchacha, pero te lo agradezco». Candy se quedó sin palabras durante un momento, atónita ante la noticia. «¿De verdad la sacó de Ashendale?», preguntó, aún perpleja. «Sí, y yo diría que fue un viaje solo de ida. Pero, ¿a qué viene tanta sorpresa?» «Pero yo no hice nada. Quiero decir, solo le dije que ella me había dado una orden usando su nombre. No sabía que mentía. Pero él se enfadó y yo... ¿De verdad la echó?». Elvira esbozó una sonrisa. «No te lo dije ya. Hiciste más de lo que cualquiera se habría atrevido a hacer. Yo misma debería haberle advertido de cómo esa mujer se aprovechaba de su posición, pero los hombres tienen actitudes extrañas en esas cosas. Es probable que el mensajero que lleva las noticias se lleve también la bronca del señor». Candy reprimió el placer que empezaba a sentir al recordar que lo que Elisa había hecho era ofensivo y merecía un castigo. En el fondo, Terry no lo había hecho para beneficiarla a ella. Simplemente había visto que Elisa había rebasado todos los límites y actuó rápido para castigarla. Después de todo, ese hombre disfrutaba demasiado repartiendo castigos. ¿Por qué su concubina favorita iba a ser una excepción? Candy regresó al salón con rapidez, cargando otra pesada fuente de comida, y por el momento dejó a un lado su plan de descolocar y seducir sutilmente a su castigador. Sin embargo, pudo advertir que el humor de Terry había empeorado. Desde luego, corría el riesgo de que, en lugar de confundirlo e inducirlo a preguntarse por el significado de su actitud, terminara irritándolo. El ceño fruncido que la siguió mientras se acercaba a la mesa expresaba claramente su enojo por algo. Vaciló ante la idea de aproximarse más a él, ahora que tenía un aspecto tan severo, pero no tenía forma de eludirlo. Su obligación era servirle la comida y no solo depositarla frente a él. «Mi señor, ¿hay algo de todo esto que te tiente?». Candy no se dio cuenta de las connotaciones que llevaba implícita la pregunta que había lanzado, hasta que vio cómo los ojos de Terry ardían como brasas incandescentes. Un intenso rubor cubrió sus mejillas. Su intención no había sido adoptar una actitud provocativa, y sin embargo, así lo había interpretado él. Y para su sorpresa, el ceño fruncido se suavizó hasta convertirse en una leve mueca, no de ese humor cruel que ella aborrecía, sino de auténtica satisfacción masculina. «Ven aquí, mujer, y veremos si algo de todo esto me tienta», ordenó Terry con voz ronca. Sir Bradford no pudo contener una risotada, al igual que los demás caballeros que alcanzaron a escuchar la conversación. El rostro de Candy se tornó tan rojo como una amapola, pero esta vez no vaciló. Rodeó la mesa y se detuvo junto a la silla de Terry, para finalmente encontrarse de pronto sentada sobre el regazo del señor. Era la ocasión perfecta para continuar con su plan de seducción, siempre y cuando lograra olvidar que ambos eran el centro de atención. No obstante, no podía dejar de recordar que había otros nobles presentes, incluyendo algunas damas y hasta las jóvenes hijas de Terry,
Todo lo que Candy deseó en ese momento fue desaparecer y ocultarse en el agujero más profundo que encontrara hasta que todo aquello hubiese acabado. Si al menos se le hubiese concedido el mínimo respeto que merecía su verdadera jerarquía, Terry la había tratado con más deferencia frente a todos los presentes, pero la consideraban una sierva inferior, indigna de la atención de las damas y vulnerable a los insinuantes ataques promovidos por la lascivia, especialmente los que nacían del poderoso señor de Ashendel. ¿Qué crees, hembra, que podría saciar mi apetito?, continuó Terry con tono burlón. Elige y comprobemos. ¿Eso suponía su oportunidad de salvación? ¿Podría simplemente servirle la comida y marcharse? No se lo pensó dos veces. Sin perder tiempo, Candy se inclinó para alcanzar la fuente más cercana, sintiendo al instante la mano de Terry deslizarse por su pierna y presionar entre sus muslos. Se enderezó con tal rapidez que su cabeza golpeó el mentón del señor. Ambos se estremecieron, pero él no tardó en esbozar una sonrisa. Entonces, a tu juicio, ninguna de estas viandas me complacería. Candy maldijo en su interior. No tenía forma de vencer en el juego que él había instigado, pero tampoco creía que ese hombre la iba a dejar ir así como así, apartándose de sus rodillas si lo intentaba. Si ella lograba tolerar unos momentos el contacto, tal vez él se aburriera del juego y recordase que estaba sentado allí para comer, no para divertirse con su juguete más reciente. Candy se inclinó hacia adelante para volver a llenarle el plato, pero la otra mano de Terry se deslizó bajo su falda hasta que encontró su muslo desnudo, y ella sintió una oleada de calor que nada tenía que ver con la vergüenza. De repente se sintió sacudida y un estremecimiento la recorrió al pensar que él pudiera llevarla al mismo estado en que se había encontrado la noche anterior, allí mismo, con cientos de ojos mirándolos ansiosamente. Al diablo con el orgullo, pensó Candy mientras se inclinaba hacia él y susurraba cerca de su oído. «Por favor». «De veras, me agrada escuchar esa palabra en tus labios», replicó Terry, con un tono que rezumaba satisfacción. Era una clara insinuación, un recordatorio de la súplica que tanto la había avergonzado. Pero en ese momento la vergüenza no tenía cabida. Estaba demasiado abrumada por lo que él hacía. Pero Terry aún no había concluido. «Tal vez ahora me dirás lo que te llevó a sonreírme antes». Los ojos de Candy se abrieron como platos. Todo eso era por una simple sonrisa que lo había descolocado. Era necesario que cobrara venganza por un gesto que lo había desconcertado. La idea la enfureció y la rabia la llevó a olvidar lo embarazoso de su situación, así como la posibilidad de que otros oídos, además de los de Terry, pudieran escuchar su respuesta. Con una sonrisa, esperó hasta que él dio un sorbo de su cerveza para contestar. «Mi señor, solo estaba recordando tu demostración de celos de este mediodía». Él se atragantó y su respuesta llegó con una voz áspera, casi susurrante. «¿Celos?». Ella echó la cabeza hacia atrás, de manera que Terry pudiese apreciar que estaba considerando cuidadosamente su exacerbada respuesta. «Bueno, puede que la palabra posesión sea más adecuada. Ahora comprendo que te pertenezco solo a ti, para usar y abusar a tu antojo, un privilegio que nadie más debe tener». Terry miró con un gesto hosco a Brad, cuyos hombros se sacudían por la risa que lo acompañaba, producto de las palabras que, sin pretenderlo, acababa de escuchar. Cuando volvió a mirar a Candy, ella solo tuvo unos segundos para lamentar haber elegido ese momento para igualarse a él.
Simplemente me aseguro de que estés disponible para satisfacer mis caprichos cuando y donde lo desee. ¿Y a eso le llamas espíritu de posesión?», masculló en voz baja. «No me temblaría la mano para entregarte a mis hombres y observar cómo te usan mientras yo no esté de humor para disfrutarte. ¿Es necesario que te lo demuestre?». Era una de esas amenazas que, por el simple hecho de haber sido lanzada, él se vería obligado a cumplir si ella no se enmendaba de inmediato. La furia de Candy se intensificó, pero eso no le impidió rodear con los brazos el cuello del hombre y apretarlo con fuerza. «Te suplico que no hagas algo así», musitó al oído de Terry, y luego, con más suavidad, rozando con los labios el lóbulo de su oreja: «Solo deseo compartir tu lecho y conocer únicamente el contacto contigo». Ella llegó a percibir el estremecimiento que recorrió el cuerpo del hombre justo antes de que la instara a levantarse de sus rodillas. Al incorporarse, advirtió el sonrojo en el rostro del señor. Luego sus miradas se encontraron y ella sintió como el calor del vientre de Terry la invadía. «Ve a la cocina y come como es debido. Después, ven a mi dormitorio». «¿Deseas que te prepare un baño, mi señor?». «Mujer, lo que deseo es encontrarte en mi cama, donde comprobaremos si has dicho la verdad». Candy nunca lograría superar aquel incidente. Sabía que las murmuraciones sobre la bochornosa escena en el salón la perseguirían de por vida, a través de los campos, de los pueblos e incluso de los países, si es que alguna vez lograba escapar de Ashendel. Pero, ¿qué le importaba eso al señor Venganza? Para él no habría murmullos. Un noble divirtiéndose con una sirvienta en su propio comedor era un asunto de lo más cotidiano. Al fin y al cabo, ¿quién se atrevería a reprochárselo? Y precisamente a él. La idea de regresar y enfrentar el origen de su reciente humillación le resultaba odiosa. Pero no había forma de llegar al dormitorio de Terry desde la cocina, sin verse obligada a atravesar el salón. No obstante, cuando Candy volvió al salón tras su tardía comida, no encontró rastro de los murmullos que tanto la preocupaban. Contrario a lo que temía, los hombres ni siquiera la miraron y las mujeres que se encontraban cerca desviaron la vista con rapidez. Desconcertada por completo, se preguntó si se había estado mortificando sin razón aparente, o es que solo aquellos que compartían la misma mesa habían presenciado cómo Terry la sentaba en sus rodillas. Sin embargo, ese grupo tampoco le prestó atención, salvo el propio Terry, quien la contempló con una mirada distraída, pues en ese momento estaba inmerso en una profunda discusión con su amigo Brad. Candy estaba perpleja. Una sensación que le resultaba sumamente desagradable. Era él quien debía sentirse confundido, no ella. Sin embargo, existía una forma bastante sencilla de saber si algo inusual había sucedido durante el breve lapso que ella había estado en la planta baja. Algo que, sin duda, explicaría por qué las mujeres, incluso las indolentes costureras que no habían prestado atención a sus enseñanzas esa tarde, ahora la observaban con cierto temor. Distinguió a la joven Rosaura, la misma que la había buscado a la llegada de Sid Bradford, y se detuvo junto a la mesa donde ella se encontraba. «Rosaura, puedo apelar a tu bondad y preguntarte qué ha sucedido aquí, que se me ha escapado mientras estaba abajo». «No ha pasado nada después de ese magnífico espectáculo que nos ofreciste». «Entiendo», replicó Candy con voz tensa, y se giró para marcharse, decepcionada. La actitud de la muchacha, antes más amistosa, ahora se tornaba evasiva. Pero Rosaura la detuvo, sujetándola por la mano, intentando tranquilizarla de inmediato. «No, señora, no quise ofenderla.
Simplemente nos resulta extraño observar que el terrible halcón se comporta como un hombre normal. ¿El terrible halcón? Sin duda, una expresión de lo más acertada, pero Candy estaba mucho más preocupada por la denominación que le había dado Rosaura. Sabía que las cosas se empeorarían si Terry la trataba como a una sirvienta, y los demás sabían que no lo era. ¿Por qué me llamaste señora?, preguntó Candy intrigada. Rosaura se encogió de hombros con naturalidad. No puedes ocultar lo que eres, aunque lleves ropas de una sirvienta. Tus modales hablan con más elocuencia que las palabras, y tus palabras también revelan tu noble cuna. Tú también hablas así, señaló Candy, sintiéndose un poco aliviada al ver que Rosaura solo estaba especulando. Rosaura sonrió tímidamente. Solo imito, aunque creo que lo hago mejor que Elisa. Candy no pudo evitar echarse a reír. Desde luego, mucho mejor que ella. Pero dime, si no ha pasado nada, ¿por qué esas mujeres parecen tan temerosas? ¿Cuando te miran? La sonrisa de Rosaura se ensanchó ante el gesto de Candy. Supieron lo que le pasó a Elisa y creen que fue porque tú lo pediste. Pero yo nunca... Yo no creí que fuera culpa tuya, pero ellas sí. También se sienten impresionadas, porque no le tienes miedo al halcón, ni siquiera cuando está de mal humor. Claro que le temo. Ese hombre tiene mi vida en sus manos. No mata mujeres. Pero incluso Elisa se escondió cuando él estaba enojado, y todos aquí pudieron verlo. Estaba... Y luego tú lograste que riera. Escuchar su risa es bastante extraño. Por alguna extraña razón que no llegaba a comprender, Candy se sintió terriblemente triste al escuchar eso. No obstante, se apresuró a desprenderse de ese sentimiento.